La mujer más enigmática de la Biblia es aquella que se unió a Caín, el hijo de Adán y Eva. A lo largo de los siglos, ciertas mujeres mencionadas en las Escrituras han generado un gran interés. La primera de ellas es la esposa de Caín. Según Génesis 4:17, Caín conoció a su esposa, quien luego concibió y dio a luz a Enoc. Además, Caín construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo Enoc. Entre todas las mujeres mencionadas en las Escrituras, quizás ninguna ha causado más confusión entre los cristianos que esta mujer en particular. En el jardín del Edén, Dios modeló dos figuras para dar inicio a la humanidad, Adán y Eva. Ambos fueron creados a imagen de Dios, puros y hermosos, como testimonio de su amor y creatividad. De la unión de Adán y Eva surgieron sus descendientes, entre los cuales destacan los nombres de Caín y Abel. Caín, el primogénito de Adán y Eva, es conocido por cometer el primer asesinato registrado en la Biblia. Después del infame incidente, Caín es exiliado a la tierra de Nod, un lugar que simboliza su destino como vagabundo y marginado. Allí, la Biblia menciona que Caín tuvo relaciones con su esposa, quien quedó embarazada y dio a luz a Enoc. La pregunta que ha persistido durante mucho tiempo es quién fue esta esposa y de dónde vino. Los primeros capítulos de Génesis nos presentan a Adán, Eva, Caín y Abel. Sin embargo, después del acto de asesinato de Caín, la Escritura nos dice que se mudó a la tierra de Nod y tuvo descendientes. Esto nos lleva a preguntarnos sobre el origen de su esposa. La Biblia proporciona algunas pistas que podrían ayudarnos a desentrañar este misterio. Sabemos con certeza que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, además de Caín, Abel y Set. Esto implica que Caín probablemente se casó con una de sus hermanas o una pariente cercana. Sin embargo, surge la pregunta ética sobre la moralidad de casarse con un pariente. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del video. En la actualidad, el matrimonio entre parientes cercanos es mal visto, principalmente debido a las posibles complicaciones genéticas. Sin embargo, las cosas eran diferentes en los primeros días de la humanidad. Caín, según se cree, se casó con su hermana u otro pariente cercano. Génesis 5:4 establece que Adán tuvo hijos e hijas, lo que sugiere que el matrimonio entre parientes cercanos no estaba prohibido ni representaba un riesgo genético. No fue hasta mucho más tarde, en el libro de Levítico, que Dios estableció leyes prohibiendo los matrimonios entre familiares cercanos. Fue entonces, con la ley de Moisés, que se prohibió específicamente a un hombre casarse con su hermana o sobrina. Dios prohibió el matrimonio entre una serie de parientes, incluyendo madre, padre, hermana, hermano, medio hermano, esposa del hermano, tía, tío, madrastra, nieta, nuera y yerno. Estas leyes fueron establecidas para proteger contra el riesgo de descendencia deformada y para garantizar la futura salud de la nación de Israel. Además, fortalecieron la estructura de la unidad familiar. Es importante señalar que la Biblia no proporciona información sobre la edad de Caín y Abel cuando ocurrió el asesinato. No es necesario suponer que eran jóvenes o adolescentes en ese momento, ya que si cada uno tenía más de 50 años, podría haber habido un número significativo de personas viviendo en ese tiempo. Esto se respalda por el hecho de que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos e hijas. Además de Caín y Abel, la Biblia afirma que Adán tenía 130 años cuando nació y vivió otros 800 años. Dios había prometido multiplicar grandemente la descendencia de Eva. Según la tradición judía, Adán tuvo 33 hijos y 23 hijas, lo que implica que había muchas personas viviendo en el tiempo de Caín y Abel. Se estima que alrededor de 32.000 personas podrían haber estado vivas cuando ocurrió este trágico evento.
Además, Génesis 5 documenta las extensas vidas de los descendientes de Adán. Si asumimos que cada pareja tuvo hijos solo durante la mitad de su esperanza de vida, entonces la población en el momento de la muerte de Adán podría haber sido bastante grande. La genealogía en Génesis 5 indica que cada descendiente de Adán hasta Lamec tuvo otros hijos e hijas. Con estos datos en mente, no habría problema en encontrar una esposa para Caín antes de su destierro. Caín podría haber tenido muchas mujeres entre las cuales tomar una esposa. Los cristianos que puedan tener preocupaciones con esta respuesta deberían considerar que, según la Biblia, los nietos de Noé no tuvieron más opción que casarse entre sus hermanos o primos primeros, ya que no había otras personas en ese momento. También es relevante mencionar que Abraham se casó con su media hermana y que Isaac se casó con Rebeca, la hija de su primo Betuel. Jacob, por su parte, se casó con sus primas Lea y Raquel. Por lo tanto, es evidente que la Biblia no prohibió el matrimonio entre parientes cercanos hasta el tiempo de Moisés. Basado en la información proporcionada en la Biblia, no está claro quién se casó con Caín. Sin embargo, podemos hacer una suposición educada de que muy probablemente fue una de sus parientes cercanas, dado el hecho de que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Es muy probable que no solo hubiera hijos, sino también nietos de Adán y Eva viviendo en el momento de la muerte de Abel. Algunos sugieren que la esposa de Caín pertenecía a un grupo de humanos preadámicos que existieron antes de Adán y Eva. Sin embargo, esta hipótesis plantea más preguntas de las que responde, ya que contradice la idea de que Adán fue el primer hombre creado. Además, la esposa de Adán, Eva, fue nombrada así porque era la madre de todos los vivientes. Génesis 3:20 establece que el hombre llamó a su esposa Eva porque ella era la madre de todos los vivientes. Estos dos hechos descartan la idea de alguna raza preadámica de la cual Caín eligió una esposa. Algunos eruditos bíblicos proponen que la existencia de otros humanos fuera de Caín y Abel se puede explicar sugiriendo que Caín y Abel no fueron necesariamente los primeros dos hijos de Adán y Eva. Argumentan que otros hijos e hijas pueden haber nacido antes de Caín y Abel y que la Biblia simplemente está enfatizando a estos dos. Sin embargo, la Biblia no menciona a otros hijos de Adán y Eva antes de Caín y Abel. Es posible que existieran otros hijos antes de Caín y Abel, pero tal afirmación carece de apoyo en la Escritura y no puede ser completamente verificada. Si toda la humanidad descendió de Adán y Eva y sus dos primeros hijos fueron Caín y Abel, entonces, ¿cómo explicamos la existencia de la esposa de Caín? A medida que la familia de Caín perpetuaba más rebelión contra Dios, la línea de Caín construyó la ciudad del hombre. Este proyecto alcanzó su clímax más tarde con la construcción de la Torre de Babel. Esto es todo lo que sabemos sobre la familia y la posteridad del maldito Caín hasta que los encontramos todos aniquilados en el diluvio, Génesis 4, 25-26. Después de esta terrible historia de desobediencia en la línea de Caín, el capítulo termina con un rayo de esperanza. En contraste con la línea de Caín, Dios seleccionó un nuevo árbol genealógico. Dio a Eva un hijo llamado Set en lugar de Abel. Set ilustró el mismo tipo de adoración que su hermano fallecido Abel, ya que las personas comenzaron a invocar el nombre del Señor en conexión con Set. La adoración humilde practicada por Abel y Set contrasta con la adoración orgullosa practicada por Caín. La madre de Moisés, Jocabed, es un ejemplo de fe que salvó a una nación. Era una esclava hebrea en Egipto y hija de un levita. Se casó con Amram, otro levita. Jocabed, cuyo nombre significa Jehová es glorificado, vivió para glorificar a Dios. Pasaron 400 años desde que los judíos se asentaron por primera vez en Egipto, y los faraones olvidaron la contribución de José para salvar al país del hambre. Moisés nació varios años después, cuando los israelitas experimentaban muchas dificultades en Egipto. En Éxodo 1, 8-10, se narra cómo surgió un nuevo rey sobre Egipto, quien no conocía a José, y vio al pueblo de los hijos de Israel como una amenaza debido a su gran número y poder. Temiendo que se unieran a los hititas y representaran una amenaza para su seguridad, los esclavizaron,
poniendo capataces sobre ellos y obligándolos a trabajar como esclavos en la construcción de ciudades y monumentos. Esta esclavitud duró un tiempo indefinido, estimado entre 134 a 284 años. Moisés nació en medio de esta opresión, en un momento en que todos los infantes hebreos estaban bajo sentencia de muerte. Sus padres, por instinto y fe en Dios, lo escondieron por 3 meses. La fe de sus padres se describe en Hebreos 11:23, donde se relata cómo lo escondieron en su propia casa, arriesgando sus vidas por salvarlo. Aunque algunos creen que tenían una revelación especial sobre el futuro de Moisés, actuaron en base a la promesa general de la preservación de Israel. El rey ordenó a las parteras matar a todos los recién nacidos varones hebreos, pero estas mujeres, por temor a Dios, no cumplieron con el mandato real. Solo permitieron que vivieran las niñas. Esta historia muestra cómo la fe en Dios puede superar el miedo y la opresión, y cómo incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la valentía pueden surgir. En Éxodo 1:11 y 16, durante el reinado del faraón, la población israelita en Egipto crecía rápidamente en número, lo que representaba una amenaza para su autoridad. El faraón ideó un plan para someterlos, que consistía en esclavizarlos y hacer que trabajaran arduamente, con la esperanza de limitar su libertad y mantener su control sobre ellos. A pesar de este decreto atroz, hubo muchos casos de desobediencia, como el de las doncellas que se negaron a seguirlo. Cuando el faraón emitió el decreto, Jocabed tomó medidas extraordinarias para proteger a su hijo. Elaboró una canasta impermeable y la colocó en el río Nilo, esperando que su hijo fuera encontrado y salvado. Su hermana, Miriam, observaba a cierta distancia para averiguar qué le sucedería. En un acto de fe, Jocabed confió en el bienestar y el futuro de su hijo únicamente a Dios al soltar la canasta construida de juncos, entregando algo precioso con la confianza en que Dios se haría cargo de él. Este fue un gran ejemplo de confianza en Dios y su plan poderoso. La hija del faraón descubrió al bebé Moisés entre los juncos del Nilo, a pesar de haber sido enseñada a rechazar a los hebreos debido a su cultura y crianza. Los llantos del infante tocaron su corazón y decidió adoptarlo. La hermana de Moisés sugirió que encontraran una nodriza hebrea para criarlo, y así lo hicieron. La hija del faraón le pagó a la madre de Moisés por cuidarlo, y él creció como hijo de la hija del faraón, siendo llamado Moisés porque fue sacado del agua. Éxodo 2, 5-10. Dios tenía un hermoso plan en marcha para la liberación de Moisés y, en última instancia, para la liberación del pueblo de Israel. Dirigió hábilmente las acciones de los padres de Moisés y los sentimientos de la hija del faraón para llevar a cabo su voluntad divina. Jocabed fue recompensada por su fe al confiar en Dios tanto al esconder a Moisés como al entregarlo al río. Durante estos años formativos, Moisés adquirió conocimiento del Dios de sus padres y comprendió que los hebreos eran sus compatriotas. Jocabed dio a luz a Moisés, futuro dador de la ley, y astutamente lo salvó de la muerte cuando era un infante. También dio a luz a Aarón, el sumo sacerdote de Israel. Jocabed confiaba en que Dios mantendría a su hijo a salvo, y solo pudo entregarlo porque tenía fe en el Señor. Los padres que no pueden cuidar a sus propios hijos pueden encontrar en la adopción una opción amorosa, y la Biblia habla favorablemente sobre este tema. Jocabed fue una mujer fuerte de fe, valiente, con un corazón discernido y piadosa. Su vida nos enseña lecciones transformadoras sobre elegir la fe sobre el miedo, incluso en circunstancias difíciles como las que enfrentó durante el mandato del faraón de ejecutar a todos los infantes varones. Nunca sabremos si Jocabed rezó por una niña para evitar la posible angustia, pero una cosa es segura, Jocabed tomó la decisión consciente de poner su fe en Dios mientras vivía circunstancias aterradoras. Confiaba en Dios cada día, durante 3 meses, para mantener en silencio a un bebé recién nacido y evitar despertar sospechas. Esta confianza en Dios requiere una fe profunda. Jocabed sabía que tenía poco tiempo para preparar a Moisés, solo hasta que fuera destetado, que podría ser hasta los 3 años como mínimo. Sin embargo, aprovechó al máximo ese tiempo para enseñarle sobre el Dios del cielo y su propósito.
Dios convirtió a la hija del faraón en una aliada, cumpliendo así su promesa de traer paz incluso a los enemigos de aquellos que le temen. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios recompensa a aquellos que ponen su fe en Él. Jocabed es un ejemplo de tal fe, y su disposición a actuar en esa fe resultó en que recuperara la custodia de su hijo. Aunque lo que le sucedió a Jocabed sigue siendo un misterio, su influencia perdura a través del trabajo de Moisés, quien se convirtió en uno de los líderes más influyentes de la historia bíblica. El legado de Jocabed va más allá de ser simplemente alguien que tenía fe, ella hizo que su fe cobrara vida al ser valiente en su vida diaria y ser una madre práctica. Jocabed mereció el honorable elogio que recibió en el Salón de la Fe en Hebreos 11. La fe es fundamental en el cristianismo y en la vida cristiana, y aunque es un concepto desafiante de definir, el relato bíblico de Jocabed ofrece una perspectiva valiosa sobre la experiencia de las mujeres, el matrimonio y la fe. Séfora, conocida principalmente como la primera esposa de Moisés, ofrece una perspectiva única dentro del relato bíblico. Aparece en el libro de Éxodo, que se centra en la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y su viaje hacia la tierra prometida. Séfora era una madianita, perteneciente a un pueblo de pastores y comerciantes en la tierra al este de Egipto, al otro lado del Mar Rojo. Si bien eran parientes lejanos de los hebreos, su estilo de vida era más simple y menos complicado que el de los egipcios. Séfora nació en la familia de Jetro, también conocido como Reuel, el sacerdote de Madián. Creció en un entorno donde se valoraban las tradiciones religiosas y culturales. Fue en Madián donde conoció a Moisés, quien había huido de Egipto después de cometer un crimen. Moisés, cansado y sediento, encontró en Séfora un refugio para sus pensamientos sobre su incierto futuro. La historia de Jocabed y Séfora nos enseña sobre la importancia de la fe en tiempos de incertidumbre y cómo Dios puede usar a personas comunes para cumplir su propósito. Su legado perdura como un recordatorio del poder de la fe y la valentía en medio de las dificultades. El encuentro de Moisés con Séfora en Madián marcó un nuevo capítulo en su vida. Mientras descansaba junto a un pozo, Moisés presenció una injusticia cuando un grupo de pastores intentó ahuyentar a Séfora y sus hermanas mientras intentaban sacar agua. Moisés intervino valientemente, defendiendo a las mujeres y ayudándolas a regar su rebaño. Este acto de bondad y valentía no pasó desapercibido, y las hijas de Jetro regresaron a su hogar para contarle a su padre lo sucedido. Jetro, el sacerdote de Madián y padre de Séfora, acogió a Moisés con hospitalidad y eventualmente le ofreció la mano de su hija en matrimonio. Moisés aceptó esta oferta, lo que marcó un nuevo comienzo en su vida. De esta manera, Moisés, quien una vez fue príncipe en Egipto, se convirtió en un pastor en Madián, encontrando amor y propósito en los brazos de Séfora. El matrimonio de Moisés y Séfora fue bendecido con 2 hijos, Gersón y Eliezer. Los nombres de sus hijos reflejan el viaje emocional y espiritual de Moisés. Gersón significa extranjero, destacando los sentimientos de Moisés de ser un forastero en tierra extranjera. Esta experiencia reflejaba la transición de Moisés de su vida como príncipe en Egipto a su nuevo papel como pastor en Madián. Después de su encuentro con Dios en la zarza ardiente, Moisés se embarcó en la misión de liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. A pesar de su inicial renuencia y dudas sobre su capacidad para cumplir con esta tarea monumental, Dios lo equipó con milagros y maravillas para demostrar su poder tanto al faraón como al pueblo de Israel. Moisés, acompañado por su esposa Séfora y sus hijos, partió hacia Egipto para cumplir con la voluntad de Dios. Sin embargo, en el camino, ocurrió un evento inesperado y confuso. La Biblia relata que el Señor se encontró con Moisés y estaba a punto de matarlo. Este pasaje puede resultar confuso y abierto a interpretaciones diversas. Algunos eruditos bíblicos sugieren que este episodio podría estar relacionado con la circuncisión de uno de los hijos de Moisés, que aparentemente no había sido realizada según la tradición hebrea. La circuncisión era un pacto entre Dios y Abraham, y no llevarla a cabo podía ser motivo de desagrado divino. En respuesta a esta situación, Séfora tomó la iniciativa y realizó la circuncisión de su hijo,
tocando los pies de Moisés con el prepucio circuncidado. Esta acción aparentemente calmó la ira de Dios y salvó la vida de Moisés. Este episodio resalta la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios y muestra cómo la intervención de Séfora fue crucial para evitar un desastre. Además, también destaca el papel activo de las mujeres en la historia bíblica y su capacidad para tomar decisiones sabias y valientes en momentos críticos. El pasaje de Éxodo 4, 24-26 es ciertamente intrigante y plantea varias interpretaciones sobre el incidente con Moisés y su familia. La interpretación más comúnmente aceptada es que Moisés, al no haber circuncidado a su hijo, había descuidado un mandamiento crucial del pacto de Dios con Abraham. La circuncisión era un símbolo de la pertenencia al pueblo de Dios y una señal del pacto entre Dios y los israelitas. La rápida acción de Séfora al circuncidar a su hijo y luego tocar los pies de Moisés con el prepucio, aunque inusual, se interpretó como un acto de obediencia al pacto de Dios y una forma de restaurar la alineación de la familia de Moisés con la voluntad divina. La frase novio de sangre puede interpretarse como una expresión de intimidad y compromiso en el contexto de la relación entre Moisés y Dios, señalando la importancia del pacto en la vida de Moisés y su liderazgo futuro. En resumen, este pasaje destaca la seriedad con la que Dios considera sus mandamientos y pactos, así como la importancia de la obediencia y la acción rápida para corregir los errores y alinearse con la voluntad divina. La historia también resalta el papel activo y significativo de Séfora como mediadora espiritual y su papel en mantener la integridad del pacto de Dios dentro de su familia. Quien asume su pacto seriamente, incluso hasta el punto de la muerte. Otros sugieren que el término novia de sangre puede indicar que el acto de la circuncisión ha traído un nuevo nivel de intimidad y pacto entre Séfora y Moisés, casándose de nuevo en alineación con el pacto de Dios. Esta historia es uno de los muchos ejemplos en la Biblia donde la esposa juega un papel crucial en el despliegue del plan de Dios para su pueblo. Sirve como testimonio de la importancia que Dios pone en la obediencia y la fe. Incluso en los actos que podrían parecer menores a los ojos humanos, pero que tienen un gran significado en el cumplimiento de su voluntad divina. En resumen, la vida y acciones de Séfora demuestran la fuerza y la fe que pueden tener un impacto significativo, no solo en la vida de su familia inmediata, sino en el curso de la historia bíblica. Su disposición a actuar rápidamente y con fe, incluso en una situación de vida o muerte, subraya la importancia de estar alineado con los mandamientos de Dios y el poder de la intervención divina en nuestras vidas. A través de estas historias de mujeres misteriosas y poderosas en la Biblia, vemos la mano de Dios moviéndose de maneras a menudo inesperadas, utilizando a personas de todos los ámbitos de la vida para cumplir sus propósitos divinos. Cada una de estas mujeres, a su manera, contribuyó al gran relato de la fe y la redención que se encuentra en la Escritura, dejando un legado de valentía, fe y obediencia que continúa inspirando a generaciones futuras. La narrativa bíblica está repleta de ejemplos de cómo la fe individual puede influir en el curso de la historia, y las historias de estas mujeres son un testimonio poderoso de ese principio. Desde Jocabed, que desafió al faraón para salvar a su hijo Moisés, hasta Séfora, cuya acción rápida aseguró la alineación de su familia con el pacto divino. Cada una demostró una fe profunda y un coraje excepcional frente a circunstancias desafiantes. Estas historias también destacan la importancia de la obediencia y la disposición a seguir la dirección de Dios, incluso cuando los detalles de su plan pueden no estar completamente claros. En cada caso, la fe no se trata solo de creer en la existencia de Dios, sino de confiar en su soberanía y en su capacidad para obrar a través de situaciones que, a primera vista, parecen imposibles o incluso contraproducentes. Además, estos relatos subrayan el valor de la intervención divina en los momentos críticos. La historia de Séfora circuncidando a su hijo para salvar la vida de Moisés es un ejemplo claro de cómo un acto de fe y obediencia puede tener ramificaciones mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Este acto no solo salvó la vida de Moisés, sino que aseguró que él continuara en su misión divinamente ordenada de liderar a los israelitas fuera de Egipto. La inclusión de estas historias en la narrativa bíblica también sirve para recordarnos que Dios a menudo elige a los menos esperados según los estándares humanos para cumplir sus propósitos.
Jocabed era una esclava en Egipto y Séfora era una extranjera de Madián. Sin embargo, ambas jugaron roles cruciales en la historia de la salvación. Esto refleja un tema recurrente en la Escritura: Dios escoge a los humildes y usa a aquellos que el mundo podría pasar por alto para llevar a cabo su voluntad. Finalmente, estas historias refuerzan la idea de que todos, independientemente de su género, origen o estatus social, son valiosos para Dios y pueden ser utilizados por Él de maneras significativas. Las acciones de estas mujeres no solo impactaron sus vidas personales y las de sus familias, sino que también tuvieron un efecto duradero en la historia del pueblo de Dios. En resumen, la fe, la obediencia y la disposición a actuar según la dirección de Dios son temas centrales que emergen de las historias de las mujeres misteriosas de la Biblia. Estos relatos nos inspiran a confiar en Dios con todo nuestro corazón, a seguir sus mandamientos y a estar abiertos a ser usados por Él de maneras que podrían ir más allá de nuestra comprensión. Son un recordatorio poderoso de que, a través de la fe y la acción, podemos participar en la historia redentora de Dios, no solo como espectadores, sino como protagonistas activos en su plan divino. Las historias de las mujeres misteriosas de la Biblia ofrecen profundos conocimientos sobre la naturaleza de la fe, la obediencia y la intervención divina. A través de las narrativas de Jocabed, Séfora y otras, presenciamos el poder transformador de la confianza en la soberanía de Dios y la disposición para actuar según su guía, incluso ante la incertidumbre y la adversidad. Estas mujeres, a pesar de sus humildes orígenes y su estatus social, desempeñaron roles fundamentales en el desarrollo del plan de Dios para la salvación, demostrando que Dios a menudo elige lo improbable y lo pasado por alto para cumplir sus propósitos. Sus historias sirven como un recordatorio de que nadie es insignificante a los ojos de Dios y que Él puede utilizar a cualquiera, independientemente de su origen o circunstancia, para cumplir su voluntad divina. Además, estos relatos resaltan el valor de la obediencia a los mandamientos de Dios y la importancia de estar receptivos a su dirección, incluso cuando pueda parecer poco convencional o desafiante. En última instancia, las narrativas de estas mujeres nos inspiran a profundizar nuestra fe, a cultivar un espíritu de obediencia y humildad, y a permanecer abiertos a las formas en que Dios puede elegir trabajar en y a través de nosotros. Nos animan a confiar en la providencia de Dios, sabiendo que Él es capaz de lograr mucho más de lo que podríamos imaginar. Al reflexionar sobre sus historias, que seamos alentados a dar pasos de fe, sabiendo que estamos llamados a ser participantes activos en la obra redentora de Dios en el mundo. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con aquellos a quienes amas. Hasta luego.